Bueno, este otro problema que tiene que ver con fuerzas en tres dimensiones es un problema mucho más sencillo que el anterior. Se va a volver un problema tal vez más geométrico de proyección, pero es más fácil. Igual es un problema de examen, en algún momento fue un problema de examen. Tiene dos incisos. El primero dice, si la tensión de esa tensión que está indicada en la imagen de la izquierda, AB, es de 4,2 kilonewtons, o sea, 4.200 newtons, también se puede ver así. Determine las componentes X, Y y Z de esa fuerza. ¿Okay? Y luego determine los ángulos zeta X, zeta Y y zeta Z con respecto a los ejes X, Y y Z, obviamente, utilizando el punto A como origen de referencia. ¿Qué significa eso? Nada más para el segundo inciso, para que estemos claros. Es que si yo utilizo el punto A como eje de referencia, significa que aquí pongo mi nuevo eje de coordenadas para indicar entonces cuánto es el ángulo. Aquí sería zeta X, aquí sería zeta Y, y aquí sería el zeta Z. Con respecto, digamos, de la fuerza con respecto a los ejes, utilizando como punto de origen de referencia el punto A. Eso es para el inciso B. ¿Ok? Aquí vamos claro porque a veces puede tender a confundir. Entonces vamos para el caso del primer inciso. ¿Qué pasa? Eso que les comenté. Si yo tengo la fuerza de esta fuerza original y lo proyecto acá, de esta manera, descomponiéndolo de esta manera, luego la diagonal que está en el plano XZ, yo igual la puedo descomponer en su X y en su Z. Entonces lo puedo hacer como en dos pasos. Con solo que hagamos el primer paso, ya obtenemos la componente en Y. ¿Ok? Porque tendríamos esto y luego esta otra. Pero ya tenemos este ángulo. Ya nos lo indicaron, es 50. Entonces, recuerden para componentes, el seno de este ángulo, o sea, me da la opuesta. Con el seno yo puedo obtener esta que está ahí en el plano XZ. Esa componente XZ. Y con coseno obtengo la adyacente, y la adyacente es la que está en Y. La adyacente a ese ángulo es 50. Entonces la tensión por el coseno de 50 ya me da la componente en Y. Y luego la otra, lo que me da es la proyección sobre el plano XZ, que luego le vuelvo a aplicar seno y coseno. Pero bueno, vayamos primero a la primera parte. Entonces, vamos a resolver primero esta componente, la vertical. Entonces, yo sé que, bueno, ya de la definición de las fórmulas que tenemos desde la teoría, tenemos que la tensión en la dirección Y, tensión AB, no importa, en la dirección Y, es igual a la menos tensión por el coseno de ese ángulo. ¿Y por qué le ponemos menos? Porque va hacia abajo, porque está claramente indicado la dirección de los ejes positivos, el X, el Y y el Z. Entonces, esta componente va hacia abajo, tiene una dirección negativa, y es magnitud por, puede ser dx entre d, o en este caso por el coseno, porque tengo un ángulo. Entonces puedo usar, recuerden, podemos usar dx entre d para cada dirección, o dy o dz entre d, o también los ángulos que ya tuviéramos ahí disponibles. En este caso tenemos ángulos. Entonces puedo hacer directamente por el coseno, porque el coseno de ese ángulo lo que me indica es el adyacente, y el adyacente es esta componente en y. Entonces, por coseno de 50, multiplicada la tensión, pues me va a dar esa componente. Entonces, al final, TAB en la dirección Y es menos 2,70 kilonewtons. O sea, esta componente vertical tiene esa magnitud, 2,70 kilonewtons. Y también se me generó esta otra componente, que es la proyección sobre el plano XZ. Esa es la que tengo acá. Y por eso le pusimos aquí XZ. Entonces, la proyección
de esa fuerza en el plano XZ es igual, entonces, la misma fórmula de antes, pero ahora con seno, no con coseno, porque ahora es la apuesta al ángulo. Entonces, TAB por seno de 50 es igual, bueno, 4,2 por 0,766 y me da 3,22 kilonewtons. ¿Ok? Entonces, ya ahí tengo el valor de esa proyección. No es la componente de mi fuerza, pero es una componente combinada del X y el Z. Entonces, ahora lo que hago es, segundo paso, descomponer esa en sus componentes. Ahora lo que me interesa es agarrar esta y descomponerla en X y en Z. ¿Y qué es la ventaja aquí? Bueno, que igual me dieron el ángulo. Aquí tengo el otro ángulo. O sea, me dieron todo. Entonces igual, el opuesto a ese ángulo, el seno, ¿qué me daría? Vamos a quitar esto aquí. Si ese ángulo de 40 es este mismo acá, entonces su opuesto, o sea, con seno, me va a dar su componente en Z. Y el adyacente, recuerden que la diagonal es la resultante, y el adyacente me va a dar esta de aquí, que es la componente en X. Entonces, por seno, tengo Z, que es lo que está acá indicado. Y por coseno, tengo en X. Y ahora la fuerza que los genera es la diagonal. Por eso dice, tensión AB, XZ, por coseno de 40 me va a dar en X, y tensión AB, XZ, por el seno de 40 me va a dar la fuerza o la componente de la fuerza total en la dirección Z. Entonces ahora sí tengo ya las tres componentes de esa fuerza original. ¿Ve? Lo que hicimos fue resolver descomponer la fuerza en sus tres componentes en el espacio a través de un par de procesos donde se hace la proyección como que si estuviera trabajando en dos dimensiones, pero dos veces. Y ahí está. TAB en X, TAB en Y y TAB en Z. Y ahí tengo esas tres componentes. Digamos que gráficamente sería, esta es negativa, ya la tengo negativa. En X es positiva porque en la dirección de X positivo. Y en Z también es positiva porque va en la dirección positiva. Y aquí coincide. Esta es negativa, esta es positiva y esta es positiva. Bien. Profe, encontró las funciones en A, B, Y, en Y, X y Z, pero ¿por qué esta tensión en A, B, X, Z? Es porque esa tensión AB, XZ fue que del primer proceso teníamos esta y esta primero. Luego esta proyección, que es XZ, lo tratamos otra vez como que si fueran dos dimensiones y obtuvimos esta X y esta Z. Lo que hicimos fue hacer dos pasos. Entonces, la que está en XZ es la proyección sobre ese plano que luego la puedo descomponer en X y en Z. Es como hacerlo en dos pasos, pero en el primer paso solo pude obtener, aquí, vamos a borrar eso. En el primer caso, lo que hice fue descomponer esta en esta vertical y una diagonal ahí, que se llama XZ porque está en el plano XZ. Aquí ya hay una que obtengo, porque ya está alineada con uno de los ejes. La otra me quedó pendiente, porque es una diagonal que está en un plano XZ. Todavía no es el componente IJK, por decirlo así, que está alineada con los ejes. Hasta ahorita solo tengo la vertical. Pero entonces ahora tengo una en un plano XZ donde la trato como que si fuera un solo plano, en dos dimensiones, y entonces ahora sí la descompongo en sus componentes en X y en Z. Es un doble paso. Lo pudimos haber resuelto igual que el problema anterior, buscando coordenadas, pero ya serían más pasos porque tenemos que buscar esos puntos a través de la geometría, definir esas distancias, restarlas y todo. Pero aquí ya tenemos ángulos. Entonces es muy fácil de proyectar y trabajar en dos pasos como que si fueran dos planos. O sea, trabajarlas dos veces en dos dimensiones, al final nos resulta muy similar. Igual como les dije, lo pueden resolver de varias maneras. Solo que quería evidenciar el tema de proyección porque les puede servir en algún caso y puede que a alguien le guste y
y genere mucha destreza con esto y pueda también utilizarlo para resolver algo. O sea, la proyección sirve muchas veces para simplificar un procedimiento o desglosarlo por coordenadas o hacer todo lo que hicimos en el problema anterior, que era un poco más extenso, ¿verdad? ¿Estamos claros? Ok, bueno, silencio positivo, digamos. Ok, entonces ya aquí tenemos la solución del primer inciso. Ahora nos pide los ángulos zeta x, zeta y y zeta z con respecto a los ejes x, y y z, como dijimos ahora sí voy a dibujarlo de nuevo, utilizando el punto A como origen para el sistema coordenado. Entonces, sencillamente, ahora lo que tenemos aquí es que este vendría a ser el nuevo x, aquí se mantiene el y aquí tenemos el z. Entonces, nos podemos olvidar de todo lo de abajo, y ahora nuestra fuerza, ponerla ahí con otro color, vamos a ver si se ve bien. Ok, ahora esta va a ser nuestra fuerza, y nos olvidamos de todo lo que está abajo. Ok, entonces vean que ya es muy sencillo, porque ya yo sé que los cosenos directores es la componente dividido entre la fuerza total. La fuerza total nos la indicaron en el enunciado, el 4,2, por eso aplica a todas igual. Y aquí arriba pongo la componente que nos dio. En el caso de X era positiva, 2,45. En Y era negativa, menos 2,70. Y en Z, 2,07. Okay, entonces ya tenemos todos los valores, hacemos la división y le aplicamos coseno inverso. Y vean que aquí todo, hasta inclusive los signos tienen mucha importancia. ¿Por qué? Porque en el caso de este valor negativo, uno puede decir, qué raro, lo irá a entender la calculadora, ¿qué le irá a dar? No importa, ella hace la división, le da un signo negativo, y cuando le aplicamos el coseno inverso, nos da que para cumplir eso, ese ángulo tiene que ser de 130. ¿Qué significa 130? Que inclusive pasa el tema de ortogonalidad, o sea, es más de 90 grados. Ya lo vamos a ver eso. Entonces, vamos al primero. Zeta X, 54,1. Veamos la imagen. Zeta X, vamos a ponerle otro color acá. Bueno, ok. Entonces, zeta X está aquí a 54,1 grados. ¿Sí? Está razonable. Porque vean que esa flecha está del origen y va hacia abajo, ¿verdad? Entonces se mete ahí como por debajo del plano XZ. Entonces vean que ahí, bueno, ese 54,1 no lo podemos ahí como tener muy claro, pero anda ahí como, o sea, nos parece que sí, puede andar por ahí. Vayamos al zeta Z. Vayamos al último. Zeta Z nos da 60,5 grados. Entonces ahora sí, vayamos a ver. Me dice que aquí con respecto a esto haya como unos 60 grados. Sí, también. O sea, no llega a 90. Es menor a 90. Igual que el zeta X. Es menor a 90, pero ya saber exactamente está difícil. Pero bueno, sí, puede andar ahí con 60 grados. Sí. Pero ahora vean lo importante. Ahora fijémonos en el zeta Y, que tenía un valor negativo. Y al aplicarle el coseno inverso, o el arcocoseno, nos da que el ángulo es 130. 130 significa que es mayor a 90. Ese signo negativo generó que el resultado nos diera mayor a 90. Lo cual aquí se ve claramente que tiene razón. ¿Por qué? Porque ese ángulo está por debajo del plano XZ. O sea, si yo dibujara aquí un plano ahí, como que si esto fuera un piso, esa flecha arranca de A y se mete por debajo del piso. Si esa flecha estuviera sobre el piso, estaríamos aquí a 90 grados. Pero esa flecha se mete por debajo del piso. ¿Por qué? Porque su componente vertical ya vimos que era negativa. Se metía aquí abajo. Si le hiciera así la componente. Si dibujara la componente está por debajo. Entonces ya sabemos que
esa flecha va por debajo de ese plano XZ. Eso significa que su ángulo con respecto al eje Y va a ser mayor a 90. Entonces, este caso dice 130. Bueno, visualmente es difícil saber exactamente, porque en el espacio cuesta verlo, pero ahí ellos nos dieron un dato que termina de corroborar todo. Fíjense, porque a veces no nos fijamos en esos detalles. Vamos a borrar esto. ¿Cuánto nos dijeron que valía esto? 50. Entonces yo puedo usar este plano que se ve como en el aire y hacer el complementario. ¿Cuánto va desde esa línea? Porque esos 50 es con respecto al eje Y. Entonces, si yo busco el complementario, ya sabemos que en una línea recta, o sea, en esta línea recta, hay 180 grados. Ya que abajo habían 50. Entonces, ¿cuánto me tiene que dar este ángulo? 130. ¿Y cuánto me dio aquí? 130. Inclusive ese inciso lo pude haber visto o definido de manera visual. Si hay 50, o sea, me tiene que dar 130. Otra manera de que puedo corroborar de lo que me dio, está bien, de que la coordenada negativa está bien, de que tengo que dar todo bien, positivo o negativo, porque eso va a tener impacto en el cálculo de los senos, cosenos, ya sean directos o inversos, y me va a dar bien. Y aquí me dio un ángulo por encima de 90. Sí, claro, está por debajo del plano XZ. Pero además, si veo la imagen original, veo que desde ahí pude haber visto que ese ángulo es el complementario para 180, porque los dos están referenciados con respecto a la vertical. Entonces, si había 50, la diferencia de 180 son 130. Aquí todo coincide, todo está bien. Nada más hay que tener un poquito de cuidado de poner las cosas en orden, con bien las direcciones, respetando los signos negativos para las direcciones negativas de los ejes. Y todo lo que me dé negativo en cualquier, o sea, lo tengo que mantener. No puedo decir que me voy a obviar, porque como voy a aplicar seno, coseno, da lo mismo. No, ya vieron que las funciones, los gráficos de las funciones, pues se manejan entre valores de +1 a -1, se repiten, pero no puedo obviar los signos negativos. Y aquí teníamos varias maneras de poder corroborar eso. Ya ven que todo tiene que coincidir y todo ya con esto cumplimos los incisos que nos pedían en este problema.